Era un aroma suave, persistente, que parecía haberse escondido en las costuras de un abrigo viejo, aquel que con el paso de los años se convirtió en algo más que una simple prenda, un relicario de gris oscuro, tejido con lana gruesa y botones grandes de nácar que brillaban cuando la luz del sol se filtraba por la ventana de la sala. El abrigo no era elegante ni caro. De hecho, bajo aquel abrigo mientras esperaba que su madre terminara de preparar la comida. La lana áspera le raspaba la mejilla, pero el olor a hogar, a jabón barato y flores secas, la hacía sentir segura. La risa suave de su madre al ver cómo ella, envuelta como un pequeño fantasma, corría sin miedo por las calles mojadas. La muerte de su madre años más tarde fue un golpe brutal que dejó cicatrices. El abrigo dejó de ser una simple prenda colgada en el armario para convertirse en su último contacto tangible con aquella mujer que le había enseñado a caminar, a leer, a enfrentarse al mundo con dignidad. Cada vez que Laura abría el armario, sus dedos buscaban instintivamente la tela áspera, como si al rozarla pudiera volver a escuchar la voz de su madre. A veces se lo ponía. Aunque le quedaba grande y olía ya a pasado. Se lo colocaba en los hombros para estudiar los códigos civiles durante largas noches de invierno, convencida de que de alguna manera inexplicable. La fuerza y la paciencia de su madre se transferían a través de esas fibras. El abrigo sobrevivió mudanzas, relaciones fallidas y nuevas etapas de vida. Sobrevivió a la transición de la casa familiar. Aquella prenda, para Javier, era solo un trasto viejo, un trozo de tela que ocupaba espacio en el armario. Laura, sin embargo, jamás cedió. No es un abrigo, le decía cada vez que él sugería. Importancia emocional. En las noches más duras, cuando la relación con Javier empezaba a resquebrajarse, Laura buscaba consuelo en aquel abrigo. Se encerraba en la habitación de invitados. Sacaba la prenda del armario y se la ponía, cerrando los botones con cuidado, como si en cada gesto reconstruyera una parte de sí misma. Se miraba al espejo y por un instante se sentía de nuevo niña, protegida, a salvo de la frialdad que invadía su matrimonio. El armario de mamá en la casa de Laura no era solo un mueble donde guardar ropa. Era un altar íntimo donde sobrevivía lo mejor de su historia personal. Cada cajón contenía retazos de vida, fotografías amarillentas, cartas arrugadas, un pañuelo bordado a mano. Pero el abrigo era el corazón de ese pequeño santuario. Había noches en las que Laura soñaba con su madre. En esos sueños siempre aparecía vestida con el abrigo gris, esperándola en algún banco del retiro, con la sonrisa tranquila de quien sabe guardar secretos. Al despertar, las lágrimas se mezclaban con una sensación amarga de ausencia, pero bastaba con abrir el armario y sentir la tela entre sus manos para creer, al menos por unos segundos, que su madre seguía allí. La memoria, pensaba Laura, se construye con gestos sencillos, un olor, un color, una textura. Y el abrigo tenía todo eso concentrado. A lo largo de los años, ella había comprendido que no eran las joyas, ni las propiedades, ni el dinero lo que realmente heredamos de quienes amamos, sino esos objetos humildes impregnados de vida cotidiana. En papeles impersonales. Era suyo, indiscutiblemente suyo. Lo había llevado consigo desde que tenía memoria, lo había cuidado como se cuida un tesoro familiar. Sin embargo, en el fondo de su corazón legal. Esa noche, al volver a casa tras firmar los primeros papeles de la separación, Laura abrió el armario y acarició la prenda con la delicadeza de quien toca una reliquia sagrada. Cerró los ojos y murmuró en silencio: «Mamá, todavía estás aquí». La casa estaba en silencio, rota en dos mitades. La vida compartida con Javier se desmoronaba poco a poco, y lo único que seguía en pie inmutable era el abrigo. Para Laura aquel objeto era más que memoria, era identidad, era raíz, era amor. Y aún no sabía que pronto tendría que defenderlo como se defiende una causa en los tribunales, con argumentos, con lágrimas, con toda la fuerza del corazón. Libro abierto. Capítulo 2. Bodas y mudanzas. El día de la boda de Laura Jiménez García amaneció con un cielo despejado. Como si Madrid hubiera querido regalarle un respiro de calma entre tantas emociones encontradas. Laura, que siempre había sido práctica y meticulosa, no soñaba con ceremonias grandilocuentes ni vestidos de revista. Su ilusión era mucho más íntima,
caminar hacia un futuro donde creyó encontraría estabilidad y compañía. Javier con su sonrisa confiada y su aire de hombre resuelto. Parecía en ese entonces la elección adecuada. La ceremonia fue sencilla. Una iglesia pequeña, flores blancas dispuestas por sus amigas de la universidad y la música de un cuarteto improvisado. Laura recordaba haber mirado el pasillo central y por un instante imaginar a su madre sentada en la primera fila, vistiendo, como no, el abrigo gris. La ausencia pesaba, pero al mismo tiempo sentía que su madre estaba allí, silenciosa, aprobando cada paso. Tras la boda vino la mudanza. Y con ella, el caos. Cajas apiladas en la entrada del nuevo piso en la calle de Alcalá, etiquetas mal escritas. Y discusiones triviales sobre dónde colocar los muebles. Laura, exhausta, insistía en organizar primero el armario. Si no ordeno la ropa, no siento que la casa esté viva, le dijo a Javier mientras se agachaba para abrir una caja larga y polvorienta. Dentro, cuidadosamente doblado, estaba el abrigo de su madre. Lo sacó con delicadeza, como si temiera que se deshiciera en sus manos. Javier. Habitación y lo colgó en una percha reforzada. Lo acomodó con cuidado, asegurándose de que quedara separado del resto de prendas. Para ella aquel acto era casi ceremonial, instalar el abrigo en su nuevo hogar significaba traer consigo las raíces, integrar su pasado con el futuro que estaba a punto de construir con Javier. Las primeras semanas de convivencia transcurrieron con la ilusión de transparente. Seguro hay alguien que lo necesita más que nosotros. Ella lo miró con incredulidad. No entiendes nada, ¿verdad? Ese abrigo no se toca. La discusión terminó ahí con un silencio pesado. Javier, acostumbrado a salirse con la suya en temas prácticos, decidió no insistir por el momento. Pero en su mirada ya se intuía el germen de un conflicto futuro, la incapacidad de. Empezaba a gestarse una batalla silenciosa sobre un objeto tan banal y tan trascendente como un abrigo. Una noche, tras una jornada agotadora, Laura llegó a casa y encontró el abrigo tirado sobre la pecho. Lo recogió, lo dobló y lo volvió a colgar, esta vez aún más cuidadosamente. Mientras yo viva aquí, este abrigo tendrá su lugar. Aquella fue la primera vez que comprendió que su marido no. Meses, la rutina desgastó lo que en un principio parecía entusiasmo. Los desayunos rápidos reemplazaron las largas charlas. Las llamadas de trabajo de Javier interrumpían las cenas. Laura abría el armario y sacaba el abrigo. Se lo ponía encima y caminaba por el salón oscuro, recordando las palabras de su madre: siempre lleva contigo algo que te recuerde quién eres, para que nunca te pierdas. El abrigo era eso, su brújula en un matrimonio que empezaba a desorientarla. El tiempo pasó. Llegaron aniversarios, viajes cortos, compromisos familiares. Y aunque Laura intentaba sonreír, en las fotos sentía que algo esencial se iba erosionando. El abrigo, colgado en silencio, parecía observarlo todo, acumulando en sus fibras no solo los recuerdos de su madre, sino también la tensión. El abrigo en su funda, temblando. Esa herida simbólica tardaría en cicatrizar. En el fondo, aquel episodio fue una premonición. El abrigo, lejos de ser un simple objeto, se convirtió en un campo de batalla invisible. Un recordatorio de lo que unía a Laura con su pasado y al mismo tiempo, de lo que la separaba irremediablemente de su marido. En los álbumes de fotos de esa época, Laura aparece sonriente, elegante en reuniones sociales, impecable en su papel de joven esposa. Pero lo que nadie veía era que cada vez que regresaba a casa, lo primero que hacía era abrir el armario. Esperando el día en que ya no sería solo un objeto querido, sino el centro de una disputa que revelaría hasta dónde podía llegar la frialdad humana. Laura aún no lo sabía, pero con cada mudanza, Laura y Javier, como tantos otros, comenzó a desgastarse no de golpe, sino a través de silencios acumulados, palabras no dichas y miradas esquivas. Al principio, Laura pensaba que eran rachas pasajeras, el cansancio del trabajo, las obligaciones domésticas, las diferencias de carácter. Pero con el tiempo comprendió que aquel silencio que se instalaba en la casa no era descanso, sino distancia.
Las noches en las que solían cenar juntos y conversar sobre planes futuros se transformaron en veladas rutinarias frente al televisor. Javier llegaba tarde, muchas veces con el rostro. Uno de los episodios que más le marcaron ocurrió una tarde de domingo. Laura había preparado su plato favorito, cocido madrileño, con la esperanza de revivir la calidez de sus primeras comidas en pareja. Encendió velas, puso música suave y esperó a que Javier regresara. Cuando él abrió la puerta, ni siquiera se fijó en la mesa puesta. Se quitó el abrigo, dejó el maletín sobre la silla y Laura se quedó de pie, sintiendo que todo esfuerzo se desvanecía en un gesto indiferente. No discutió, no insistió. Simplemente se sentó frente a su plato y comió sola, en silencio. Aquella cena marcó el inicio de una rutina de soledades compartidas. El contraste era doloroso. En su trabajo, Laura pasaba horas escuchando a parejas que se acusaban mutuamente, que discutían ferozmente por custodias o bienes. Y mientras tomaba notas en su libreta, pensaba en su propio matrimonio. El suyo no estaba hecho de gritos ni de insultos, sino de un vacío mucho más sutil. Gestos pequeños, de escuchar con atención. A veces, cuando no podía dormir, se levantaba, abría el armario y se ponía el abrigo sobre los hombros. Caminaba descalza por el pasillo como buscando un refugio invisible. Se decía a sí misma que no estaba sola, que su madre la acompañaba. En esos instantes el silencio de la casa ya no era vacío, sino un espacio donde podía reencontrarse con su. Insistía él. Ese desacuerdo aparentemente trivial revelaba algo mucho más profundo, dos formas de entender la vida. Para Javier, lo importante era avanzar, dejar atrás. Para Laura, lo esencial era mantener el vínculo con el pasado, porque sin raíces no hay rumbo. Una tarde, Laura llegó temprano del trabajo y decidió reorganizar el armario. Separó las prendas por colores. Llevarme conmigo es este abrigo. No sabía que esa intuición se volvería realidad años después. El silencio, como una grieta que se ensancha poco a poco, terminó por dividirlos más que cualquier pelea. A veces Laura deseaba que discutieran, que gritaran, que dijeran lo que pensaban. Pero en vez de eso, cada uno se encerraba en su mundo. Ella, en sus recuerdos y en el abrigo. Él. Laura lo miró fijamente. Si no hablo de ella, ¿con quién comparto lo que siento? Tú no me escuchas. El silencio posterior fue ensordecedor. Laura comprendió entonces que el abrigo se había inevitable. El abrigo, colgado en el armario, esperaba. No solo guardaba el olor de lavanda y el recuerdo de una madre perdida, sino también las sombras de un matrimonio que poco a poco se apagaba. Hasta convertirse en un campo de batalla silencioso. Libro abierto capítulo 4. El día de la ruptura. El día de la ruptura no llegó con una explosión inmediata, sino como la culminación de una larga secuencia de grietas que poco a poco habían fracturado los cimientos del matrimonio de Laura y Javier. Sin embargo, hubo un instante preciso en que todo se derrumbó, un punto de no retorno donde las palabras, los gestos y el silencio se mezclaron en una tormenta definitiva. Era un sábado de invierno. Madrid amanecía gris, con una llovizna fina que parecía impregnar las calles y los corazones. Laura se había levantado temprano, como de costumbre, y había preparado café recién hecho. El aroma llenaba la cocina, pero el ambiente era tan frío que ni el vapor de las tazas podía suavizarlo. Javier apareció en pijama, bostezando con el móvil en la mano. Ni un buenos días, ni una mirada. Tenemos que hablar, dijo Laura con voz serena, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. ¿Ahora? Respondió él sin apartar la vista de la pantalla. Sí, ahora. Llevamos meses así, Javier. No hablamos, no compartimos nada. Es como si viviéramos en casas diferentes. Él suspiró. Irritado. Entonces, ¿qué quieres? ¿Divorciarnos? Quiero recuperar lo que perdimos. Pero si no estás dispuesto, su voz se quebró. Sí, quizá lo mejor sea divorciarnos. El silencio que siguió fue insoportable. Laura esperaba una reacción, un gesto de sorpresa, una súplica a algo. Pero Javier simplemente dejó el móvil sobre la mesa y dijo: haz lo que quieras.
Aquella frase tan corta y tan fría fue como un cuchillo. Laura sintió que toda la energía acumulada durante años de intentos, de esfuerzos por salvar la relación, se desmoronaba en un segundo. No hubo lágrimas inmediatas. Mientras Laura permanecía en la habitación, sentada en la cama, mirando el armario. El abrigo de su madre colgaba allí, silencioso, testigo del final de una etapa. En la tarde la conversación estalló de nuevo, esta vez con más crudeza. Javier había comenzado a recoger algunos de sus papeles cuando, al abrir el armario, apartó con brusquedad el abrigo. Deberías tirarlo de una vez. Siempre está en medio. Laura corrió hacia él, casi arrebatándole la prenda de las manos. No lo vuelvas a tocar. Gritó con los ojos llenos de furia. Ese abrigo es lo único que me queda de mí. ¿No he aguantado tus manías?, replicó él. Siempre con tus cajas de recuerdos, tus fotos, tus dramas. ¿Sabes lo que es vivir con alguien que nunca mira hacia adelante? Laura se quedó callada unos segundos. Miró el abrigo entre sus brazos, lo acarició con ternura y, en ese gesto, encontró la respuesta que llevaba años buscando. Prefiero quedarme sola con mis recuerdos, dijo finalmente antes que vivir con alguien que los desprecia. Fue la frase definitiva. Javier no contestó. Cogió sus llaves, se puso un chaquetón y salió de la casa, dando un portazo que resonó en todo el edificio. De la vivienda, de muebles. Todo se redujo a un inventario sin alma. Y en medio de esas listas, Laura se aseguró de anotar lo único que realmente le importaba: abrigo de lana gris, pertenencia personal. Javier lo leyó y rió con sarcasmo. ¿De verdad vas a incluir eso en los papeles? Sí, respondió Laura con firmeza. Porque no es solo un abrigo. Los días siguientes fueron un desfile de abogados, firmas y silencios prolongados. Cada uno se encerró en su mundo, pero el recuerdo de aquella discusión, de aquel portazo, se quedó grabado como el verdadero final de su historia. Significado a lo aparentemente trivial. Aquella noche, mientras firmaba los primeros documentos de la separación, Laura volvió a abrir el armario. El abrigo seguía allí, inmutable, como si nada hubiera pasado. Lo tocó y susurró. Mamá, lo he perdido todo, menos a ti. Y en ese susurro encontró la fuerza para afrontar lo que vendría después, no solo la lucha legal por los bienes, sino también la batalla emocional por conservar intacta la única herencia que realmente importaba. Libro abierto capítulo 5 Inventario frío. El proceso de separación avanzaba con la frialdad meticulosa de un expediente judicial. Lo que alguna vez había sido un hogar compartido se reducía, poco a poco, a columnas en una hoja de cálculo, a listas mecanografiadas con títulos impersonales, muebles del salón, electrodomésticos de la cocina, libros y enseres personales. El despacho del abogado parecía más un mercado de objetos olvidados que un espacio donde se discutía el final de una historia de amor. Incrédula. Ese abrigo no es parte de los bienes comunes, dijo con firmeza. Es mío, me pertenece desde antes del matrimonio. Rodrigo levantó una ceja. Según mi cliente, todo lo que se encuentra en la vivienda debe considerarse dentro del inventario. Eso es absurdo, intervino Laura con tono helado. No estamos hablando de un televisor ni de un electrodoméstico. Es una prenda personal. Un recuerdo familiar. Javier, sentado al otro lado de la mesa, se encogió de hombros. Está en mi casa. Por lo tanto, me corresponde. Aquella frase, lanzada con indiferencia, encendió una chispa de rabia en Laura. No era la primera vez que Javier utilizaba la posesión material como arma, pero incluir el abrigo en aquella lista era una crueldad innecesaria. El abogado de Laura, la licenciada Carmen Morales, intervino con calma profesional. Señor Rodrigo, conforme a la legislación vigente, los bienes personales adquiridos antes del matrimonio no son parte de la sociedad conyugal. Mi clienta puede acreditar que el abrigo es una pertenencia heredada, por lo tanto, no entra en este inventario. El silencio que siguió fue espeso. Javier evitó la mirada de Laura. Jugueteando con un bolígrafo.
Ella, en cambio, lo observaba con una mezcla de tristeza y determinación. ¿Cómo podían discutir por algo tan íntimo? ¿Cómo podía él no comprender que no se trataba de dinero, sino de memoria? La sesión terminó sin acuerdos definitivos. Rodrigo accedió a revisar el punto, pero dejó claro que su cliente insistiría en que todo lo que se hallara en la vivienda debía. En su interior, una pregunta se repetía: ¿por qué lo hace? Sabía que Javier no valoraba la prenda, que nunca la había querido. Entonces, ¿qué lo impulsaba a retenerla? Quizás era orgullo. Quizás simple deseo de tener la última palabra. O tal vez, pensó con un escalofrío, era una forma de castigarla, de arrancarle lo único que realmente importaba. Las noches siguientes cerniera sobre ella. Decidió entonces visitar el antiguo piso, aún compartido hasta que la división de bienes se resolviera. Al entrar en la habitación, corrió a abrir el armario. Allí estaba él. No permitiría que le arrebataran el último vínculo con su madre. Podría renunciar al coche, al sofá, a la vajilla, incluso a los libros compartidos. Pero el abrigo era intocable. Cuando regresó a su apartamento temporal, abrió su ordenador y comenzó a redactar una solicitud formal para excluir la prenda del inventario. Sus dedos temblaban sobre el teclado, pero su convicción era firme. No es cuestión de valor económico, escribió. Es un objeto personal y sentimental insustituible. Negar su carácter individual sería condenar a mi clienta a una pérdida irreparable. Prepárate para un proceso largo. Estoy preparada, respondió Laura con firmeza. Prefiero gastar años en esto antes que perderlo. Así comenzó la etapa más dura del divorcio, convertir la memoria en para el corazón. El inventario frío, esa lista interminable de objetos, se convirtió en una metáfora cruel de su relación. Allí estaban los muebles, los aparatos, las cosas que un día eligieron juntos. Pero lo único que realmente contaba, lo único por lo que estaba dispuesta a luchar hasta el final, era un abrigo viejo colgado en un armario. Laura lo sabía, aquella batalla no era por lana y ahora pretendía conservar aquello que nunca supo valorar. El inventario era frío, sí. Pero la lucha de Laura ardía con la fuerza de todas sus memorias. Y en lo más profundo de su corazón. Juró que no dejaría que la indiferencia de Javier se llevara consigo la última chispa de su historia familiar. Libro abierto capítulo 6. La negativa. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando Javier, en un gesto cargado de orgullo y obstinación, dejó clara su postura: no devolvería el abrigo. Lo que para Laura era una reliquia familiar, para él se había transformado en un símbolo de poder. Una manera de demostrar que todavía podía imponer su voluntad en medio del divorcio. La escena ocurrió una tarde de miércoles, en el salón del piso que todavía compartían a medias hasta la resolución del juicio. Habían quedado en reunirse allí para revisar algunos objetos pendientes, cuadros, libros y utensilios de cocina. Todo parecía desarrollarse con la frialdad habitual de esas negociaciones. Laura, con una carpeta en la mano, iba señalando lo que correspondía a cada uno. Javier contestaba con monosílabos, sentado en el sillón, como si estuviera agotado de escucharla. Cuando el inventario casi estaba cerrado, Laura dio el paso inevitable. Quiero llevarme el abrigo ahora, dijo, mirando directamente al armario del dormitorio. Javier levantó la cabeza, sorprendido por la firmeza de su tono. Ese abrigo se queda aquí. No, Javier. Es mío, me pertenece desde antes del matrimonio. No forma parte de los bienes compartidos. Da igual, replicó él, cruzando los brazos. Está en esta. Ese abrigo era de mi madre. No es un capricho, es mi memoria. Siempre con tus dramas, bufó Javier. Es un trapo viejo, nada más. Laura sintió que la sangre le hervía. Dio un paso hacia él. Por la ira. En su interior, sin embargo, una decisión ya estaba tomada. Si Javier no cedía, ella llevaría el caso hasta el final, aunque tuviera que enfrentarse a un juicio largo y doloroso. Aquella noche, de regreso en su apartamento temporal, Laura no pudo contener las lágrimas. Se sentó frente al escritorio, abrió su diario y escribió: hoy me ha negado lo que más quiero.
Prefiere herirme antes que dejarme un recuerdo que no le significa nada. No es el abrigo lo que me duele, es la crueldad de su negativa. Pero lucharé, mamá, te lo prometo. No dejaré que nos arrebate. Por valor económico. Cualquiera podía ver que aquella prenda, con su lana gastada y sus botones deslucidos, no valía prácticamente nada en el mercado. Pero Javier, herido en su orgullo, la convertía en un trofeo de guerra. En su mente ceder significaba reconocer una derrota frente a Laura, y eso era algo que no estaba dispuesto a aceptar. Los abogados intentaron mediar. Rodrigo, el representante de Javier, le aconsejó en privado que desistiera, que no tenía sentido gastar tiempo y energía en una prenda que no aportaba beneficio alguno. Pero Javier se mantuvo firme. Es el principio, contestaba. Si cedo en esto, cedo en todo. Carmen, la abogada de Laura, se mostró preocupada. Una tarde en su despacho, después de repasar documentos, le dijo a su clienta. Entiendo lo que significa para ti, pero debes saber que la terquedad de Javier puede alargar este proceso más de lo esperado. ¿Estás dispuesta a asumirlo? Laura asintió sin dudar. Estoy dispuesta. No me importa cuánto dure. Ese abrigo no tiene precio. Así comenzó una batalla emocional que pronto trascendió el ámbito legal. En el círculo de amigos y familiares, las versiones se multiplicaban. Representaba. Una tarde, mientras tomaba café con su amiga Elena, Laura se desahogó. ¿Sabes lo que más me duele? Que lo hace por maldad. No lo quiere, no lo necesita. Solo quiere verme sufrir. Elena le tomó la mano con ternura. Precisamente por eso debes seguir. Si cedes, él habrá ganado en su juego. No se trata del abrigo, se trata de ti. Aquellas palabras le dieron fuerzas. Esa misma noche redactó una carta, no para enviársela a Javier, sino para su madre. Escribió con la delicadeza de una hija que aún buscaba consuelo: mamá, sé que el abrigo no te devuelve la vida. Armario. Míralo bien, porque será la última vez que lo veas. Laura aprendió a no responder, pero en su interior sentía cada palabra como una puñalada. Sabía que la guerra no se ganaría con verdaderamente disputados. Javier, sin titubear, mencionó el abrigo como si fuera un coche de lujo o una joya valiosa. El juez, sorprendido, levantó la vista y preguntó: ¿Estamos hablando de una prenda de ropa usada? Sí, señoría, contestó Javier con seriedad. Está en mi casa y me pertenece. Laura, conteniendo la emoción, dijo con voz firme: No, señoría. Es mío, lo heredé de mi madre. Fallecida. No es un bien conyugal. El juez tomó nota, pero en el aire quedó flotando una sensación de incredulidad. Aquel juicio, que debía centrarse en bienes materiales, se transformaba en una disputa por memoria, orgullo y dignidad. La negativa de Javier había quedado clara ante todos. Para él, el abrigo era un botín de guerra. Para Laura, era un símbolo de amor. Y en ese contraste irreconciliable se escribía el capítulo más doloroso de su historia. Al salir del tribunal, bajo el cielo encapotado de Madrid, Laura cerró los ojos un instante y se repitió a sí misma. Dentro. Libro abierto, capítulo 7: El dolor inesperado. El dolor que sintió Laura tras la negativa de Javier no fue el de una simple disputa legal. Era un dolor mucho más profundo, íntimo, visceral. Como si le hubieran arrancado a su madre por segunda vez. La sensación de vacío le recorría el cuerpo cada vez que recordaba aquellas palabras: está en mi casa y se queda. No se trataba de un. La gente a su alrededor seguía con sus rutinas: estudiantes cargando mochilas, parejas paseando de la mano, turistas sacando fotos en la Puerta del Sol. Y ella, en medio de la multitud. Se sentía invisible, como si cargara un secreto demasiado doloroso para compartirlo con nadie. En su apartamento temporal, las noches eran las peores. Acostumbrada a tocar el abrigo antes de dormir. La veía sonriendo, doblando ropa, sacudiendo el polvo del abrigo cada primavera para guardarlo con cuidado en el armario. Recordaba incluso la manera en que lo colgaba, con una reverencia casi sagrada, como si supiera que un día aquel objeto sería lo único que quedaría de ella.
El dolor se mezclaba con la impotencia. ¿Cómo podía Javier, que jamás había entendido el valor de ese recuerdo? Incapaz de soportar la angustia, Laura llamó a su amiga Elena y le pidió verse en una cafetería de Lavapiés. Al verla entrar, Elena se alarmó de inmediato, los ojos de Laura estaban enrojecidos. Su rostro pálido. ¿Qué ha pasado?, preguntó tomándole las manos. Laura respiró hondo y le contó todo, desde la inclusión del abrigo en el inventario hasta la negativa firme de Javier. Fuerza. Lo hace porque sabe que ahí te duele. No porque lo quiera. Y precisamente por eso tienes que resistir. Ese abrigo volverá a ti, te lo prometo. Las palabras de su amiga le dieron un poco de consuelo, pero el vacío seguía instalado en su pecho. Laura comenzó a escribir cada noche en un cuaderno, como una terapia improvisada. Relataba recuerdos de su infancia con su madre. Anécdotas pequeñas que el abrigo le evocaba, tardes de lluvia, paseos al mercado, las navidades en que su madre lo usaba para salir a comprar turrón. Era como reconstruir una historia a través de... Es el único recuerdo que me queda de mi madre. El juez la miró con cierta empatía, pero mantuvo la neutralidad. Rodrigo, el abogado de Javier, se limitó a encogerse de hombros como si hablara de una tostadora. Y Javier, sentado a su lado, mostraba una expresión pétrea, incapaz de reconocer el daño que estaba causando. Aquella indiferencia fue la herida más profunda. Laura comprendió entonces que lo que dolía no era solo perder el abrigo temporalmente, sino la constatación de que la persona con quien había compartido años de vida no tenía la menor compasión hacia ella. No solo había fracasado como esposo, sino también como ser humano. Las semanas se volvieron pesadas. Laura se obligaba a cumplir con su trabajo, a sonreír en el despacho, a mantener la profesionalidad frente a los clientes. Su abogada la encontró así y le dijo con firmeza: Laura, sé que esto es duro, pero tienes que recordarte quién eres. Eres fuerte, eres abogada, conoces la ley. Puedes ganar. No dejes que el dolor te paralice. Convierte ese dolor en argumento. Aquellas palabras la sacudieron. Laura comprendió que debía transformar su sufrimiento en motor, en combustible para resistir. Poco a poco, empezó a preparar su testimonio para el juicio. No sería un simple alegato técnico, sino una confesión íntima. Estaba dispuesta a contar la historia del abrigo, a desnudar su corazón frente al juez. Despreciaba. Esa noche, al terminar de escribir en su cuaderno, Laura se miró al espejo y susurró: Mamá, me duele como si te hubieras ido otra vez. Pero esta vez lucharé. No me quedaré callada. Y en ese susurro encontró una fuerza nueva. Comprendió que aunque el dolor la había derribado, también le había revelado la importancia de no rendirse. Porque defender aquel abrigo era defenderla. Intentó evitarlo. Probó hablar con Javier en distintos tonos, primero con calma, luego con súplica, más tarde con firmeza. En todas las ocasiones, se topó con la misma pared de orgullo. No voy a dártelo, le repetía él con una frialdad que la helaba. Está en mi casa y se queda. Cada negativa era un golpe que la hacía retroceder, pero también la empujaba hacia una conclusión. Inevitable, si quería recuperar el abrigo, tendría que hacerlo por la vía legal. Una noche, después de regresar de una larga jornada en el bufete, se sentó frente a su escritorio con una hoja en demanda: solicito la restitución de bien personal, abrigo de lana gris, en virtud de ser objeto heredado con carácter privativo. A medida que escribía, el dolor se transformaba en determinación. Lo sé, respondió Laura con la voz firme. No me importa lo que diga. Prefiero que me llamen ridícula a quedarme callada. Carmen asintió, impresionada por la determinación de su clienta. Desgastante alivio porque por fin, había dejado de esperar una reacción de Javier que nunca llegaría. Ahora la lucha tenía un cauce claro. Cuando se lo contó a Elena, su amiga de confianza, ésta la abrazó con fuerza. Sabía que acabarías haciéndolo. No puedes permitir que te arrebaten algo tan tuyo. Me siento como si me estuviera enfrentando a un monstruo invisible, confesó Laura.
profesional que asesoraba a clientes en casos de divorcios complicados, por otro, la mujer que iba a convertirse en demandante por un abrigo. La dualidad la agotaba, pero también la fortalecía. Un destino irrevocable. Cuando la funcionaria estampó el sello en la primera hoja, sintió un estremecimiento. Ya no había vuelta atrás. Esa misma tarde, recibió un mensaje de Javier. Así que vas a llevarme a juicio por un trapo viejo. Perfecto, demuéstrale al mundo lo ridícula que eres. Laura lo leyó en silencio. Durante unos segundos, la rabia quiso apoderarse de ella. Encendió una vela junto a una foto de su madre. Se sentó frente a ella y habló en voz baja. Mamá, he dado el paso. Voy a luchar por ti y por nosotras. No me importa cuánto se rían, no me importa. Prenda era parte de su vida mucho antes de casarse con Javier. Cada prueba era como una pieza de un rompecabezas que demostraba lo que la ley ya intuía: el abrigo no era un bien común, sino un recuerdo sagrado. El dolor aún estaba presente, pero ahora tenía un propósito. Laura comprendió que esa era la única manera de sanar, transformar la herida en fuerza, la tristeza en casas, coches o cuentas bancarias, sino las que se luchan por la dignidad, por el derecho a conservar lo que nos hace humanos. El juicio apenas estaba por comenzar, pero Laura ya había ganado algo. El apetito. En la mesa de la cocina extendió el dossier definitivo, revisando cada página como si fueran las piezas de un rompecabezas que debía encajar con perfección. El documento, redactado con el rigor que caracterizaba a Carmen, su abogada, comenzaba con una frase que parecía resumirlo todo: se solicita la restitución de un bien privativo, de carácter personal y madre. A las 9 en punto, Laura llegó al Juzgado de Familia de Madrid. El edificio, con sus paredes grises y pasillos interminables, siempre le había parecido frío cuando acudía allí como abogada. Pero esa vez, entrando como demandante, la frialdad se le clavaba en los huesos. Carmen la esperaba en la entrada, con su carpeta de cuero bajo el brazo. ¿Lista?, preguntó con una sonrisa breve. Lo estoy, respondió Laura, aunque sus manos sudaban dentro de los guantes. Presentar la demanda no fue un acto dramático ni espectacular. Una funcionaria de rostro adusto recibió los papeles. Para él se había convertido en un campo de poder. Días después, la noticia de la demanda circuló entre conocidos y familiares. Algunos la criticaron. Es absurdo, deberías dejarlo ir. No vale la pena, le decían. Otros, en cambio, la apoyaban con convicción. Su tía Mercedes le escribió una carta: tu madre estaría orgullosa de ti. No luchas por un abrigo, luchas por lo que representa: amor, raíces, memoria. Mientras tanto, el caso avanzaba. El juzgado fijó una primera vista para determinar si el abrigo podía considerarse un bien conyugal, o como sostenía Laura. En distintos inviernos, en la Plaza Mayor iluminada por las luces navideñas, en la estación de tren de Atocha, incluso en la puerta de su colegio. También encontró una carta que su madre le había escrito poco antes de morir, donde mencionaba el abrigo como su compañero fiel de tantos años. Aquellas pruebas, aunque simples, tenían un valor incalculable para demostrar la procedencia de la prenda. Llegó el día de la primera audiencia. Laura entró en la sala con paso firme, aunque el corazón le golpeaba en el pecho. Javier ya estaba allí, impecable en su traje, con Rodrigo a su lado. No la miró al entrar. Se limitó a ajustar su corbata, como si estuviera a punto de negociar un contrato y no de discutir un recuerdo. El juez, un hombre de mediana edad con gafas rectangulares, comenzó la sesión leyendo el motivo del caso. Su voz sonaba incrédula al enunciarlo. Disputa relativa a la propiedad de un abrigo de lana gris. Hubo un murmullo en la sala. Algunos asistentes sonrieron con ironía, otros movieron la cabeza. Pero Laura se mantuvo erguida. Sabía que para muchos sonaría ridículo, pero para ella era la verdad más seria de su vida. Rodrigo, el abogado de matrimonio y por lo tanto, no puede considerarse parte de la sociedad conyugal. Pero más allá de lo legal, se trata de proteger el derecho de una persona a conservar lo único que le queda de un ser. Para usted y para muchos puede parecer un simple abrigo.
Para mí es el recuerdo más sagrado de mi madre, que falleció hace más de 10 años. He cuidado esa prenda desde que era niña. Resolución preliminar. No había sentencia aún, pero Laura sintió que había dado el paso más importante, contar su verdad en voz alta. Al salir del juzgado, respiró profundamente el aire frío de la lluvioso de abril. Desde temprano, Madrid parecía cubierta por un velo gris, como si el cielo quisiera acompañar la pesadez de lo que estaba por ocurrir. Laura llegó al juzgado con un dossier en la mano y un nudo en el estómago. Había repasado una y otra vez los argumentos con Carmen, pero sabía que esa sesión sería distinta, ahora tocaba escuchar la estrategia de Javier y resistir los golpes. Como si estuviera a punto de desarmar una defensa en un juicio mediático. Laura, en cambio, se aferraba a un pañuelo que había pertenecido a su madre, el único talismán que había podido llevar consigo. El juez abrió la sesión puntual y dio la palabra a la parte demandada. Rodrigo se levantó con seguridad y comenzó su alegato. Señoría, lo que mi clienta presenta como una lucha por un bien personal no es más que un intento de prolongar un conflicto. Hablamos de un abrigo, una prenda usada, sin valor económico alguno. Resulta desproporcionado utilizar el tiempo y los recursos del tribunal para un asunto tan banal. Mi cliente considera que, dado que el abrigo se encontraba en el domicilio conyugal, pertenece al inventario común. Mientras hablaba, hacía pausas estratégicas, enfatizando cada palabra como si buscara convencer al juez de que la demanda era un capricho. Incluso llegó a sonreír con ironía en algunos momentos, subrayando el carácter aparentemente ridículo del si realmente se tratara de un recuerdo de valor sentimental, ¿por qué convertirlo en una batalla pública? Es evidente que aquí lo que prima es el deseo de humillar y desgastar. Al terminar, Javier asintió con satisfacción, como si las palabras de su abogado hubieran traducido fielmente su orgullo herido. El juez entonces dio la palabra a Carmen. Ella se levantó despacio, con serenidad, y comenzó su defensa con voz clara. Señoría, mi colega habla de banalidad. Yo hablo de humanidad. Es cierto que no estamos discutiendo sobre un coche o una propiedad inmobiliaria. Estamos discutiendo algo mucho más profundo, el derecho de una persona a conservar el único objeto tangible que le queda de su madre fallecida. Hizo una pausa, y su mirada recorrió la sala. ¿Puede la ley proteger lo intangible? Sí, señoría. Porque detrás de cada bien material hay historias, recuerdos, vínculos. Y este abrigo es prueba de ello. Mi clienta lo heredó mucho antes de su matrimonio, lo cuidó durante años y hoy es lo único que le conecta con una madre a la que perdió demasiado pronto. Negarle ese derecho sería despojarla 2 veces, de su madre y de su memoria. Directas. Señora Jiménez, de explicarnos con sus propias palabras por qué este abrigo es tan importante para usted. Laura respiró hondo. Se levantó lentamente y caminó hacia el estrado. Su voz, al principio, temblaba. Ese abrigo, dijo mirando al juez pero con los ojos brillando de lágrimas, no es un objeto cualquiera. Es lo único que me queda de mi madre. Ella lo usaba en los inviernos de Madrid cuando yo era niña. Recuerdo esconderme bajo él cuando llovía, sentir su olor a lavanda. Cuando murió, lo guardé como un tesoro. Es mi manera de no perderla del todo. La emoción la desbordó. Tuvo que detenerse, cubrirse la boca con el pañuelo y respirar profundamente. La sala quedó en silencio. El juez no apartaba la vista de ella. Laura continuó, ahora con voz más firme, aunque las lágrimas corrían por sus mejillas. Señoría, no estoy aquí para reclamar dinero, ni propiedades, ni lujos. Solo quiero que me devuelvan lo que ya era mío, lo que representa a mi madre. Es doloroso tener que explicar esto en un tribunal, como si los recuerdos necesitaran una factura para ser válidos. Pero si no lucho por este abrigo, es como si aceptara perder a mi madre otra vez. Lo has hecho muy bien, le dijo. Has hablado con el corazón, y eso llega más que cualquier argumento técnico. No quería llorar, respondió Laura, limpiándose las mejillas. Pero no pude evitarlo. Tus lágrimas eran necesarias, replicó Carmen con suavidad.
A veces, la verdad solo se entiende cuando duele. Al regresar a la sala, el ambiente era distinto. El juez tenía una expresión más. Rodrigo intentó objetar, pero el juez aceptó el material. La sesión concluyó sin sentencia, pero con un aire cargado de emoción. Al salir del juzgado, Laura sentía el cuerpo agotado. Como si hubiera corrido una maratón. Sin embargo, dentro de ella había una pequeña chispa de esperanza. Había llorado frente a todos, sí, pero también había mostrado la verdad más pura de su historia. En el trayecto hacia casa, mientras el taxi avanzaba por las calles húmedas de Madrid, Laura miró por la ventana y se sorprendió sonriendo entre lágrimas. Había comprendido algo esencial. Libro abierto capítulo 11 Testimonio íntimo. El tercer día de audiencia llegó con un aire distinto. En la entrada del juzgado había más personas de lo habitual, curiosos, abogados de otros casos. Incluso periodistas locales que buscaban historias peculiares para rellenar columnas de sociedad. El caso del abrigo disputado en un divorcio había comenzado a circular como un ejemplo extraño. Casi anecdótico. Pero para Laura no tenía nada de gracioso. Cada paso hacia la sala era un recordatorio de que estaba a punto de desnudar su alma frente a desconocidos. El juez había solicitado. Impecable, con el ceño fruncido. Evitaba mirarla directamente, pero se notaba la tensión en su mandíbula apretada. Rodrigo, su abogado, hojeaba unos papeles con gesto impaciente como si quisiera que todo acabara cuanto antes. El juez inició la sesión con voz grave. Señora Jiménez, hoy escucharemos su testimonio personal. Le recuerdo que debe responder con veracidad y claridad a las preguntas. Puede comenzar. Laura respiró hondo, se levantó y caminó hasta el estrado. Se quedó unos segundos en silencio observando el espacio, las caras expectantes, la luz que entraba por los ventanales. Altos. Luego, con voz suave pero firme, empezó a hablar. El abrigo del que discutimos no es un bien cualquiera. Era de mi madre. Ella lo compró cuando yo tenía 6 años, en un invierno. Protegerse del frío en las madrugadas, cuando salía de casa a limpiar oficinas. Se detuvo un momento. Su voz temblaba, pero continuó. Para mí, ese abrigo fue refugio. Cuando llovía y corríamos a la. Pero no intentó detenerlas. Señoría, continuó mirando directamente al juez, me resulta doloroso tener que justificar en este espacio lo que para mí es obvio, ese abrigo es mi madre. Bajaron la mirada, otros se removieron incómodos en sus asientos. Incluso Rodrigo, siempre tan seguro, pareció dudar antes de anotar algo en su libreta. El juez la dejó continuar. Entiendo que para. Ese abrigo me acompañó en la universidad, en mis primeras noches sola, en mi boda. Siempre estuvo ahí, recordándome que mi madre no me había dejado del todo. Y ahora, tener que pelear por él en este tribunal es una herida que nunca imaginé sufrir. En ese momento, Laura sacó de su carpeta varias fotografías. Se las mostró al juez. En una se veía a una mujer sonriente envuelta en el abrigo gris. Este abrigo forma parte de mi historia, de mis recuerdos. No es de Javier, nunca lo fue. Y no debería formar parte de un inventario frío, como si fuera un electrodoméstico más. Al pronunciar esas. ¿Renunciar a otros bienes con tal de recuperar este abrigo? Sí, respondió Laura sin vacilar. Lo demás es reemplazable. Esto no. Javier, incapaz de contenerse, murmuró en voz alta. Ridículo. El juez le lanzó una mirada de advertencia. Guarde silencio, señor. Tendrá su turno. La sesión continuó con preguntas menores, pero lo esencial ya estaba dicho. Laura regresó a su asiento con él. Así por lo que amamos. Esa frase quedó resonando en su mente. Por primera vez desde que empezó el proceso, Laura sintió que su dolor había sido comprendido. No por todos, quizás, pero sí por quienes podían ver más allá de lo material. Aquella noche, de vuelta en su apartamento, encendió una vela frente a la foto de su madre. Escribió en su cuaderno. Hoy hablé de ti como nunca lo había hecho. Les mostré que sigues viva en cada recuerdo, en cada botón de ese abrigo. No sé qué decidirá el juez, pero ya no me siento sola.
Hoy fuiste escuchada. Y por primera vez en mucho tiempo. Pudo dormir profundamente sabiendo que su verdad había sido dicha en voz alta y que, pasara lo que pasara, nadie podría borrarla. Libro abierto capítulo 12. La sentencia. El día de la sentencia amaneció con un. Había dormido apenas 3 horas, los nervios la habían mantenido en vela, imaginando cada escenario posible. En su mente resonaban las palabras del juez, su tono neutro, las objeciones del abogado de Javier, su propio testimonio cargado de lágrimas. Todo se mezclaba en una maraña de ansiedad. Se vistió con sobriedad, un traje negro y una blusa blanca. Nada ostentoso, solo la imagen de seriedad y respeto que quería transmitir. Antes de salir, se detuvo frente a la foto de su madre en la repisa. La acarició suavemente y murmuró: «Hoy decidirán si vuelves conmigo, mamá». En el juzgado. Abrió un expediente grueso, ajustó las gafas y comenzó a leer. Tras la revisión de pruebas documentales, testificales y los alegatos de ambas partes, este tribunal procede a dictar sentencia en el caso relativo a la disputa de bienes en el proceso de separación entre la señora Laura Jiménez García y el señor Javier Ortega Ruiz. La voz del juez era firme, pero cada palabra retumbaba en el pecho de Laura. Apretaba el pañuelo de su madre con fuerza, como si pudiera darle valor. En primer lugar, este tribunal reconoce que el abrigo de lana gris objeto de controversia fue adquirido por la cuerpo. Su respiración se aceleró, aunque no quería adelantarse. Por lo tanto, continuó el juez, dicho abrigo no puede ser considerado bien conyugal ni formar parte del inventario de bienes suficiente para que todos lo oyeran. Todo un juicio por un trapo. Rodrigo intentó calmarlo, pero él se levantó bruscamente y salió de la sala sin mirar atrás. Laura lo siguió con la mirada. No con rencor, sino con una tristeza serena. Comprendió que nunca había sido capaz de ver más allá de sí mismo, y que aquella derrota no era solo legal, sino moral. Carmen, sonriente, le dijo al. Un funcionario judicial acompañó a ambas partes al antiguo piso para ejecutar la orden de restitución. Cuando entraron en el dormitorio, Laura contuvo la respiración. El armario estaba abierto. Y allí, colgado en la percha de siempre, estaba el abrigo gris. Parecía intacto, como si hubiera estado esperando pacientemente a que ella viniera a reclamarlo. Con manos temblorosas. Lo tomó entre sus brazos. Lo apretó contra el pecho y cerró los ojos. Sintió de nuevo el olor tenue de lavanda, la aspereza de la lana, la calidez de todos los recuerdos. Las lágrimas brotaron sin que había perdido no solo el caso, sino también cualquier resto de humanidad que pudiera haber demostrado. Laura salió del piso con el abrigo en brazos, como quien lleva un tesoro. Caminó por la calle sin importarle las miradas, sintiendo que cada paso era más ligero que el anterior. Había recuperado lo que realmente importaba. Esa noche, ya en su nuevo apartamento, colgó el abrigo en un. No era solo un objeto, era nuestra historia, mamá. Luché y vencí no para humillar a nadie, sino para honrarte. A veces la justicia no mide valores materiales, sino recuerdos. Y hoy la justicia. Tangible, protegido, intocable. La sentencia no le había devuelto a su madre, pero le había devuelto la paz. Y en ese silencio nocturno, Laura comprendió que había cerrado un ciclo. Que el dolor, aunque eterno, podía transformarse en dignidad. Libro abierto capítulo 13. Victoria amarga. La noticia de la sentencia se esparció rápido entre conocidos y familiares. Algunos la felicitaron con entusiasmo. Otros la miraron con incredulidad. Has ganado, Laura, repetían, como si todo pudiera resumirse en un veredicto. Pero en su interior, la victoria tenía un sabor extraño, áspero, difícil de digerir. Cada vez que abría el armario, lo veía colgado ahí solemne, como un guardián de su memoria. Y sin embargo, la emoción que había sentido el día que lo recuperó comenzó a transformarse en un vacío inesperado. Laura se sorprendía a sí misma llorando en silencio frente al abrigo. Lo había recuperado, sí, pero ¿qué había perdido en el proceso? No solo había enfrentado a Javier en los tribunales, pero también le recordaba que aún sangraba por dentro. Una tarde de domingo, mientras doblaba ropa recién lavada,
se sorprendió pensando en Javier. No en el hombre orgulloso y obstinado que se negó a devolverle el abrigo, sino en el compañero que alguna vez compartió risas, viajes y sueños con ella. El juicio lo había reducido todo a un campo de batalla, y aunque había salido vencedora. Más, la capacidad de mirar atrás sin rencor. La victoria sabe amarga porque me recuerda que no debería haber tenido que luchar por esto. Elena, su amiga, la visitó esa semana. Al ver el abrigo en el armario, sonrió. Por fin está contigo. ¿No te sientes mejor? Laura dudó. Sí y no. Lo tengo, pero cada vez que lo miro recuerdo todo lo que tuve que pasar para recuperarlo. Es como si el abrigo hubiera absorbido también el dolor del juicio. Eso sanará con el tiempo, respondió Elena, acariciándole el hombro. Dale espacio, deja que vuelva a ser lo que era, un recuerdo bonito de tu madre. No un trofeo de guerra. Laura quiso creer en esas palabras, pero sabía que la herida tardaría en cicatrizar. El trabajo tampoco la dejaba en paz. En el bufete algunos colegas murmuraban a sus. Había reforzado su dignidad, sí, pero también la había convertido en objeto de comentarios crueles. Una noche, incapaz de dormir, se levantó y se puso el abrigo. El peso de la lana sobre sus hombros. Sino la posibilidad de seguir encontrando a su madre en cada pliegue del abrigo. La victoria amarga podía transformarse en paz si dejaba de pensar en Javier, en el tribunal, en el proceso. Y se concentraba solo en lo que había querido desde el inicio, recuperar a su madre, aunque fuera en una prenda gastada. Con el paso de los días, comenzó a reconciliarse con su decisión. Desapareció del todo, pero se fue diluyendo. Laura comprendió que el dolor era parte del precio que pagaba por defender lo que amaba. Y que a veces la justicia no era dulce sino necesaria. Voz alta, mamá, no sé si ganaré, pero lo intentaré hasta el final. Porque tú me enseñaste que hay cosas que nunca deben cederse, aunque el mundo no las entienda. Al terminar de leerla, sonrió. Esa carta, escrita desde el dolor, ahora se convertía en testimonio de su fortaleza. Esa noche antes de dormir, abrió el armario y miró el abrigo. Ya no lo veía como trofeo ni como herida. Admitiría. Caminó por los pasillos del juzgado con pasos rápidos, sin mirar a nadie, con la mandíbula apretada y las manos sudorosas dentro de los bolsillos. Por fuera mantenía la compostura de. Lanzaba maldiciones, bebía más de la cuenta en el bar de la esquina. Contaba la historia del juicio a quien quisiera escucharla, siempre adornándola con sarcasmo. ¿Puedes creerlo? Perdí un juicio. Por un abrigo viejo. Y soltaba una risa seca, como si quisiera restarle importancia. Pero detrás de esa fachada burlona, había algo que lo carcomía. Porque la verdad, aunque no quisiera reconocerla, era que no había perdido un abrigo, había perdido a Laura. Durante años había dado por sentada su presencia. Había ignorado sus silencios, había despreciado sus recuerdos, había ridiculizado sus emociones. Y ahora, sentado solo en un piso demasiado grande para él, con los armarios vacíos y los cajones desordenados, comenzaba a sentir el peso de aquella soledad. El salón, donde antes veían películas o discutían por trivialidades, se había convertido en un espacio silencioso, casi inhóspito. La mesa de comedor estaba cubierta de papeles sin ordenar, platos sin lavar. Javier se. Grande que él mismo. Por primera vez en mucho tiempo, Javier se permitió recordar. Recordó la primera vez que vio a Laura llorando en silencio, abrazada al abrigo. Recordó cómo se burló de ella. Se enfrentaba a otra verdad, había luchado por un objeto que no significaba nada para él, y en esa lucha había demostrado al mundo, y a sí mismo, la pequeñez de su corazón. Una tarde. En el bar donde solía refugiarse, un viejo conocido se le acercó. ¿Así que te peleaste por un abrigo? Preguntó con tono jocoso. Javier sonrió con amargura. Sí, y lo perdí. Pues, hermano. Vida había llegado a ese punto, solo, resentido, aferrado a una batalla absurda que nunca debió comenzar. Comenzó a recordar los primeros años con Laura. Las risas en la cocina, los paseos por él. Disfrazados de broma.
Se encerraba en sí mismo, repasando una y otra vez el juicio en su cabeza, como si pudiera reescribirlo. En un momento de lucidez, tomó el teléfono y escribió un mensaje a Crecía. Javier comprendía, aunque no lo dijera, que el abrigo había sido la última oportunidad de mostrar un mínimo de humanidad hacia Laura. Podría haberlo devuelto desde el principio. Hablándole a su madre en silencio, encontrando consuelo en esa prenda. Y en esos pensamientos, la soledad se volvía insoportable, porque entendía que él jamás sería parte de esos recuerdos. El hombre que una vez creyó tenerlo todo, ahora se enfrentaba a la verdad más cruel, no perdió un objeto, perdió el amor, la confianza y la posibilidad de ser recordado con ternura. ¿Qué realmente importaba? Y aunque nunca lo admitiría en público, en su interior resonaba una confesión amarga. Ella ganó el juicio, pero yo perdí mucho más que un abrigo. Libro abierto capítulo 15. Una carta. No enviada. Las semanas posteriores a la sentencia fueron una mezcla de calma y desasosiego para Laura. Había recuperado el abrigo, lo había colgado con cuidado en su nuevo armario, protegido en una. Había sentido durante días la necesidad de hablar con su madre, de contarle todo lo que había vivido, pero ya no podía hacerlo frente a frente. Así que decidió escribirle una carta. Conmigo. Tu abrigo cuelga en mi armario, como siempre debió ser. Lo recuperé después de una batalla que nunca imaginé tener que pelear. No fue fácil. Lloré frente a un juez, expliqué a desconocidos lo que significas para mí, y tuve que escuchar cómo otros reducían tu recuerdo a un simple trapo viejo. Pero resistí. Y gané. Se detuvo un momento, respiró hondo y continuó. ¿Sabes, mamá? Mientras hablaba en el tribunal, recordé tantas escenas contigo, las tardes de lluvia, tu olor a lavanda, tus manos abrochando los botones para cubrirme. Cada imagen me daba fuerza. Escribiendo. El juez me dio la razón. Dijo que el abrigo era mío, que debía volver conmigo. Cuando lo abracé de nuevo sentí que te recuperaba, aunque solo fuera un poco. Pero, ¿sabes qué, mamá? No sufras tanto, es solo un abrigo. Y quizá te habría hecho caso. Pero como ya no estás, ese abrigo es la manera que tengo de abrazarte todavía. Por eso no podía dejarlo ir. Al llegar a ese punto, la emoción la desbordó. Se levantó de nuevo, caminó por el salón con la carta en la mano, como si buscara un lugar donde dejar todo lo que sentía. Finalmente se sentó en el sofá y siguió escribiendo. Te confieso algo, cuando el juez me dio la razón, no sentí alegría, sino cansancio. Una especie de vacío. Me pregunté si todo ese esfuerzo había valido la pena. Pero luego, al llegar a casa y colgar el abrigo en mi armario, comprendí que sí. Que cada lágrima, cada palabra, cada humillación, sirvieron para devolverte a mí. Las últimas líneas fueron las más difíciles. No sé si volveré a escribirte, mamá. Esta carta quizá nunca la lea nadie. Tal vez la guarde en un cajón, tal vez la queme algún día. Pero necesitaba decirte todo esto. Necesitaba sentir que aún puedo hablar contigo. Y aunque no pueda enviarla, sé que de alguna manera me escuchas. Te quiero siempre. Firmó con un trazo tembloroso, Laura. Cuando terminó, dobló la carta con cuidado y la. Pero tampoco lo destruiría. Sería un testimonio íntimo de todo lo que había vivido, un puente invisible entre ella y la mujer que la había amado primero. Esa noche Laura durmió con el abrigo sobre sus pies, como si fuera una manta protectora. Y en sueños sintió que su madre le sonreía, en silencio agradecida. La carta quedó allí guardada sin destinatario visible. Una carta no enviada. Pero escrita con toda la verdad de un corazón que aún aprendía a sanar. Libro abierto capítulo 16. Reflexiones en silencio. Los días posteriores a la carta no enviada transcurrieron con una calma engañosa. Laura se despertaba temprano, iba al bufete, atendía a sus clientes, regresaba a casa y trataba de mantener una rutina que le diera cierta estabilidad. Pero en las horas silenciosas, cerraba los ojos. Y en esos instantes el silencio de la habitación se convertía en un refugio donde podía pensar con claridad. Laura empezó a notar algo que al principio le incomodaba. Alrededor.
Recordó las veces que había ido allí con su madre, ambas envueltas en el abrigo gris, compartiendo chocolate caliente en un termo viejo. Se dio cuenta de que lo que realmente había recuperado no era solo la prenda, sino la capacidad de revivir esos recuerdos con dignidad, sin sentir vergüenza por defenderlos. En silencio se dijo, perder a mamá fue inevitable. Incapaz de comprender el valor de lo intangible. Su negativa había sido un espejo de su propia soledad, de su incapacidad de amar más allá de lo material. Una noche mientras escribía, lo plasmó así. Javier no perdió el juicio por el abrigo, lo perdió porque nunca entendió que amar es cuidar lo que el otro considera sagrado. Y yo lo perdía él mucho antes de entrar al tribunal, en cada silencio. En cada burla, en cada indiferencia. Esa claridad le trajo consuelo. Dejó de pensar en Javier como enemigo y empezó a verlo como parte de una historia que ya había terminado. El verdadero adversario. Firme a veces se dice entre lágrimas, y eso no la hacía menos verdadera. En sus paseos nocturnos por Madrid empezó a mirar la ciudad con otros ojos. Las calles que antes le parecían frías ahora le daba sentido a sus vidas. Una tarde decidió visitar el cementerio donde descansaba su madre. Llevó flores frescas y, envuelto en una bolsa protectora, el abrigo. Se sentó junto a la lápida y... Mamá, susurró al final, gané. Pero más que eso aprendí que no importa cuántas veces la vida intente arrancarte lo que amas, mientras tengas el valor de defenderlo, nunca lo pierdes del todo. Guardó el abrigo de nuevo en la bolsa y regresó a casa con una sonrisa tenue, distinta. En los días siguientes el silencio dejó de ser un enemigo y se volvió un aliado. Laura aprendió a escucharse. A sí misma a distinguir entre el dolor que la hundía y el dolor que la fortalecía. El abrigo ya no era solo un recuerdo doloroso ni un trofeo judicial, volvía a ser lo que siempre había sido. Un símbolo de amor. Y en medio de esas reflexiones en silencio comprendió algo esencial: a veces, la verdadera justicia no está en los tribunales, sino en la manera en que logramos darle sentido al dolor. Con esa certeza cerró el cuaderno una noche, apagó la luz y se permitió descansar. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no le pesaba. Era un silencio lleno de respuestas. Libro abierto capítulo 17 Nuevo comienzo. El verano llegó lentamente a Madrid, trayendo consigo un aire renovado que Laura sintió como una invitación a rehacer su vida. Después de meses de batallas legales. Se trataba de aprender a vivir con ellas, de transformarlas en fuerza para construir un futuro distinto. Lo primero que hizo fue mudarse a un apartamento más luminoso. El piso temporal en el que recibía el sol cada mañana y donde el aire circulaba libremente. Cuando lo visitó por primera vez, supo que ese lugar sería su refugio. La mudanza fue simbólica. Mientras colocaba sus cosas en cajas, decidió desprenderse de muchos objetos que había acumulado con los años. No eran inútiles, pero ya no le representaban. Donó ropa, libros duplicados, utensilios de cocina que jamás usaba. Quería comenzar ligera, sin cargas innecesarias. Solo hubo un objeto que trató con especial cuidado: el abrigo gris de su madre. Lo dobló con ternura, lo envolvió en una funda especial y lo colocó en una caja aparte, como si llevara consigo un pedazo de su propia alma. El día que inauguró su nuevo hogar, encendió una vela en la terraza y colocó el abrigo en el armario principal, dándole un espacio propio. Sonrió al verlo allí, rodeado de luz natural, lejos de la oscuridad en la que había permanecido durante meses. Era como si por fin, el pasado y el presente pudieran defendido su causa, otros con curiosidad. Pero ya no le importaban las opiniones externas. Había aprendido que lo fundamental era la paz interior. Esa certeza la hacía caminar con la frente en alto por los pasillos del bufete. Elena, su amiga inseparable, la animó a retomar actividades que siempre había postergado. Así, Laura se inscribió en un taller de escritura creativa los miércoles por la tarde. Allí, rodeada de desconocidos que compartían sus historias, descubrió el poder sanador de poner en palabras lo que llevaba dentro. En uno de los ejercicios, escribió un relato corto inspirado en el abrigo. Cuando lo leyó en voz alta, la sala quedó en silencio. Al terminar, varios compañeros se acercaron para felicitarla.
Fue en ese momento cuando comprendió que su historia no era solo suya, también podía tocar a otros. La escritura se convirtió en su ritual. Cada noche antes de dormir, se sentaba frente al cuaderno y dejaba fluir sus pensamientos. A veces eran recuerdos de su madre, otras eran reflexiones sobre la soledad o sobre la valentía de seguir adelante. Con cada página escrita, sentía que iba construyendo un puente hacia una nueva etapa. El abrigo, mientras tanto, seguía ocupando un lugar especial. Ya no lo veía con la misma angustia que antes. Había dejado de ser un símbolo de pérdida para convertirse en un emblema de resiliencia. Lo acariciaba con cariño. Manera más serena, más estable. Un sábado de julio, Laura decidió invitar a un pequeño grupo de amigos a su nuevo hogar. Preparó una cena sencilla en la terraza, con vino y música suave. Cuando Elena levantó la copa y brindó por los nuevos comienzos, Laura sintió un nudo en la garganta, pero esta vez no de tristeza, sino de gratitud. Miró a su alrededor, a las personas que habían estado a su lado en los momentos más oscuros, y comprendió que no estaba sola. Después de la cena, cuando todos se habían marchado, se quedó en la terraza contemplando las estrellas. El aire cálido le acariciaba el rostro. En ese instante pensó que su madre, de algún modo, también estaba allí, sonriendo con ella, celebrando ese nuevo inicio. Escribió en su cuaderno: «Hoy me siento ligera. No porque haya dejado de doler, sino porque aprendí a caminar con el dolor sin que me pese tanto. Este es mi nuevo comienzo, mamá. Y lo hago contigo, siempre contigo». Cada plan era un recordatorio de que la vida seguía, de que había caminos por recorrer. La noche antes de viajar a Lisboa, abrió el armario y miró el abrigo una vez más. Lo acarició y sonrió. Ya no lo veía como un peso ni como una herida. Lo veía como un compañero silencioso en su viaje hacia adelante. «Nuevo comienzo», susurró. Y al pronunciar esas palabras, sintió que algo dentro de siendo el armario donde descansaba el abrigo gris de su madre. Allí, protegido en su funda, parecía esperar cada noche una cita íntima con ella. Al principio, Laura se limitaba a abrir el armario, tocar la tela y cerrar los ojos. Pero pronto descubrió que necesitaba más, necesitaba hablar. Una tarde, después de un día agotador en el bufete, se sentó en la cama con el abrigo sobre las piernas. «Mirar. Sentí que estabas conmigo en la sala». La sensación fue liberadora. No estaba loca, lo sabía. Simplemente había encontrado una forma de terapia, un espacio donde podía hablar en voz alta sin miedo al juicio de nadie. El abrigo se convirtió en su confidente, en un interlocutor silencioso que nunca la interrumpía ni la corregía. Con el tiempo, estas conversaciones se hicieron más frecuentes. A veces eran breves, apenas un par de frases mientras se vestía por la mañana. Otras veces se extendían durante horas, especialmente en las noches de insomnio. Laura le contaba a su madre los pequeños detalles de su día, el libro que estaba leyendo, la película que había visto, incluso las recetas que intentaba preparar y que no siempre salían bien. «Me salió fatal la tortilla de patatas», decía entre risas. «Tú siempre la hacías perfecta, doradita por fuera y jugosa por dentro. Yo, en cambio, la convertí en un revoltillo incomible». Aquellas charlas llenaban de calor el apartamento. Era como si el abrigo tuviera la capacidad de traer de vuelta la voz de su madre, su risa, su manera de aconsejar. En el silencio, Laura podía imaginar las respuestas, escuchar en su memoria las frases que tantas veces le había repetido: «No te preocupes, hija, la próxima vez saldrá mejor», o «Lo importante es intentarlo, no que sea perfecto». Una noche especialmente dura. Cuando recordó el juicio y la frialdad de Javier, se sentó frente al armario abierto y habló con más intensidad. «¿Sabes, mamá? Pensé que nunca iba a superar esa sala de tribunal. Escuchar cómo decían que eras un fantasma, o que este abrigo era un trapo viejo, me rompía por dentro. Pero entonces te imaginé ahí, conmigo, y sentí fuerza. Era como si me dijeras que siguiera adelante. A transformar la herida en recuerdo». Con el paso de las semanas, Laura empezó a notar que estas conversaciones no solo la acercaban a su madre, sino que también la acercaban a sí misma.
pero también una construcción hacia el futuro. Un sábado por la tarde, Laura invitó a Elena a tomar té en la terraza. Mientras conversaban, le confesó lo de sus charlas con el abrigo. Ocultar ese hábito que no era una debilidad, sino una forma de amor. Con el tiempo empezó a notar algo nuevo, las conversaciones con el pasado la preparaban para hablar mejor con el presente. Su trato con los clientes cambió, escuchaba con más paciencia, aconsejaba con más empatía. Sus compañeros notaron la diferencia, ya no era solo la abogada eficiente, sino también la mujer capaz de transmitir calma y comprensión. Una noche de verano, mientras el calor no la dejaba dormir, abrió el armario, sacó el abrigo y lo llevó a la terraza. Se sentó bajo el cielo estrellado y lo abrazó. Responderle. El aire cálido le acariciaba el rostro como una caricia materna. Esa noche escribió en su cuaderno: hablar con el pasado no significa quedarme atrapada en él. Significa traerlo conmigo. Las conversaciones con el abrigo se convirtieron en un ritual, no de tristeza, sino de compañía. Y en esa intimidad silenciosa, Laura descubrió que el pasado, lejos de encadenarla, podía serla fuerza que la impulsara hacia un futuro nuevo, más libre y más luminoso. Libro abierto. Capítulo 19. Lecciones de un abrigo. El verano avanzaba, y con él llegaron a su despacho nuevos estudiantes en prácticas. Jóvenes llenos de ilusión que miraban a Laura con admiración. Había algo en su figura que imponía respeto, la serenidad con la que hablaba, la seguridad en sus gestos, la forma en que escuchaba antes de dar una respuesta. Para ellos, Laura era un ejemplo de abogada firme y profesional, pero ninguno sospechaba que detrás de esa fachada había una historia marcada por lágrimas, juicios íntimos y demandas. Quiso darles una lección de vida. Los reunió en la sala de reuniones, una mesa alargada rodeada de sillas ocupadas por rostros expectantes, y comenzó a hablar con voz pausada. Sé que esperáis de mi consejo sobre cómo ser más rápidos en el análisis de un caso o cómo organizar pruebas en un juicio. Y lo haré. Pero antes quiero contaros una experiencia personal que cambió. Sonrieron, incrédulos. Ella lo notó y no se ofendió, al contrario, sonrió con ternura. Sí, un abrigo. Uno viejo, gris, de lana. Muchos pensarían que era ridículo. Pero ese abrigo era de mi madre. Pero detrás de cada expediente hay un corazón que late. Uno de los estudiantes levantó tímidamente la mano. ¿Y no sintió miedo de que la juzgaran por algo tan pequeño? Laura lo miró con suavidad. Laura continuó. El derecho no siempre se trata de números o documentos. A veces se trata de escuchar con empatía, de mirar a la persona detrás del expediente. Cuando un cliente venga a vosotros, no os quedéis en lo superficial. Preguntad qué significa realmente lo que está en juego. Puede que no sea dinero, puede que sea memoria, respeto, identidad. Recordó entonces la primera vez que se puso el abrigo después de la sentencia, como había sentido el abrazo de su madre envolviéndola. Esa imagen se le clavó en el pecho y con un hilo de emoción en la voz, añadió. Ese abrigo me enseñó más que cualquier manual de derecho. Me enseñó que las batallas más importantes no se libran por bienes de gran valor económico, sino por lo que nos define como seres humanos. Los estudiantes permanecieron en silencio. Algunos tenían los ojos brillantes. Laura supo que su mensaje había llegado. Después de la sesión, una de las chicas, llamada Sofía, se acercó a ella. Señora Jiménez. Le susurró en voz baja. Hoy enseñaste otra lección, mamá. Hoy no solo fuiste mío, fuiste de todos ellos también. El abrigo colgaba inmóvil, pero para Laura tenía vida. Era un testigo silencioso de vacío, estaba lleno de las voces del pasado y de las semillas de futuro que había plantado en sus alumnos. Libro abierto. Capítulo 20. Cierre de un ciclo. El otoño llegó a Madrid con su aire fresco y el cielo pintado de nubes suaves. Para Laura aquel cambio de estación coincidía con un cambio interior, sentía que algo se estaba cerrando, que un ciclo doloroso empezaba a transformarse en paz. Después de meses de luchas, juicios, lágrimas y silencios, había llegado el momento de mirar hacia adelante sin que el pasado pesara tanto. Una tarde de octubre, Laura decidió hacer algo que había
Evitado durante mucho tiempo. Abrió el armario, sacó el abrigo gris de su madre y lo llevó hasta la terraza de su apartamento. Allí, bajo la luz dorada del atardecer, lo colgó en una percha y se quedó mirándolo en silencio. El abrigo ondeaba suavemente con la brisa, como si respirara. Hemos pasado mucho, tú y yo, murmuró. Y creo que ya es hora de cerrar esta etapa. No hablaba de guardar él. Pero ese día quiso que todo eso se quedara atrás. Decidió hacer un pequeño ritual. Preparó una mesa en la terraza con una vela encendida, un ramo de flores y su cuaderno abierto. En una hoja escribió. Había vuelto su capacidad de vivir con dignidad. Ese era el verdadero cierre. Los días siguientes los vivió con una ligereza nueva. En el bufete trabajaba con entusiasmo, incluso se animó a liderar un caso complejo que había rechazado antes por miedo a no estar preparada. En el taller de escritura empezó un proyecto más ambicioso, un libro de relatos inspirados en historias reales, donde planeaba incluir un capítulo titulado El abrigo gris. Una noche en medio de una de esas clases, uno de sus compañeros le preguntó: ¿Y qué pasó al final con el abrigo? Laura respondió con una sonrisa tranquila. El abrigo volvió conmigo. Pero lo más importante es que aprendí que a veces no luchamos por lo que tenemos delante, sino por lo que nos sostiene por dentro. Y eso ya no depende de un objeto. Sus palabras quedaron flotando en la sala, y ella misma sintió que eran la síntesis perfecta de todo lo vivido. Elena, su amiga, notó el cambio. Una tarde le dijo mientras caminaban por el retiro: Te veo distinta. Más ligera, más tú. Creo que por fin estoy en paz, respondió Laura. Ya no miro el abrigo con dolor, lo miro con gratitud. Y eso lo cambia todo. Incluso con Javier hubo un cierre inesperado. Un día recibió un sobre en su buzón sin remitente. Dentro había una nota breve: lamento cómo manejé todo. Espero que encuentres la paz que yo no supe. Sino como señal de que el pasado había quedado atrás. Esa noche en su cuaderno escribió: perdonar no significa justificar. Significa soltar. Y hoy decido soltar lo que ya no me pertenece. El cierre del ciclo también se manifestó en pequeños gestos. Empezó a redecorar su casa con colores cálidos, compró un cuadro nuevo para el salón, se apuntó a clases de danza que siempre había. Gracias por todo. Y al apagar la luz, sintió que por primera vez desde hacía mucho tiempo, podía caminar hacia el futuro sin miedo. El ciclo estaba cerrado. Y uno nuevo acababa de comenzar. Era un aroma suave, persistente, que parecía haberse escondido en las costuras de un abrigo viejo, aquel que con el paso de los años se convirtió en algo más que una simple prenda, un relicario de gris oscuro, tejido con lana gruesa y botones grandes de nácar que brillaban cuando la luz del sol se filtraba por la ventana de la sala. El abrigo no era elegante ni caro. De hecho, bajo aquel abrigo mientras esperaba que su madre terminara de preparar la comida. La lana áspera le raspaba la mejilla, pero el olor a hogar, a jabón barato y flores secas, la hacía sentir segura. La risa suave de su madre al ver cómo ella, envuelta como un pequeño fantasma, corría sin miedo por las calles mojadas. La muerte de su madre años más tarde fue un golpe brutal que dejó cicatrices. El abrigo dejó de ser una simple prenda colgada en el armario para convertirse en su último contacto tangible con aquella mujer que le había enseñado a caminar, a leer, a enfrentarse al mundo con dignidad. Cada vez que Laura abría el armario, sus dedos buscaban instintivamente la tela áspera, como si al rozarla pudiera volver a escuchar la voz de su madre. A veces se lo ponía. Aunque le quedaba grande y olía ya a pasado. Se lo colocaba en los hombros para estudiar los códigos civiles durante largas noches de invierno, convencida de que de alguna manera inexplicable. La fuerza y la paciencia de su madre se transferían a través de esas fibras. El abrigo sobrevivió mudanzas, relaciones fallidas y nuevas etapas de vida. Sobrevivió a la transición de la casa familiar. Aquella prenda, para Javier, era solo un trasto viejo, un trozo de tela que ocupaba espacio en el armario. Laura, sin embargo, jamás cedió. No es un abrigo, le decía cada vez que él sugería. Importancia emocional.
En las noches más duras, cuando la relación con Javier empezaba a resquebrajarse, Laura buscaba consuelo en aquel abrigo. Se encerraba en la habitación de invitados. Sacaba la prenda del armario y se la ponía, cerrando los botones con cuidado, como si en cada gesto reconstruyera una parte de sí misma. Se miraba al espejo y por un instante se sentía de nuevo niña, protegida, a salvo de la frialdad que invadía su matrimonio. El armario de mamá en la casa de Laura no era solo un mueble donde guardar ropa. Era un altar íntimo donde sobrevivía lo mejor de su historia personal. Cada cajón contenía retazos de vida, fotografías amarillentas, cartas arrugadas, un pañuelo bordado a mano. Pero el abrigo era el corazón de ese pequeño santuario. Había noches en las que Laura soñaba con su madre. En esos sueños,